Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Diana y les cuento, voy a hacerles como un resumen del video anterior. Me pareció como muy importante después de haber escuchado a Margarita Pasos. Como sugerencia de YouTube me apareció ahí Margarita Pasos porque realmente no la conocía y en una de sus tantas conferencias que tiene en su canal, esta que les estoy explicando me llamó muchísimo la atención y me parece supremamente importante compartirlo con todos ustedes. Y si ustedes se identifican y creen que hay más personas, que yo por supuesto lo creo, que hay muchas más personas que necesitan también escuchar esto, por favor compártanselo. Bueno, entonces, estamos tratando los 5 pasos para reprogramar nuestra mente y convertirla en una máquina para hacer dinero. En el video anterior, pues hablamos del primer paso, ¿sí? Que la falta de dinero, pues no es el problema, sino que es una consecuencia de lo que nosotros tenemos programado aquí en nuestra mente. Pero no me voy a quedar mucho ahí. Ustedes pueden ver el video anterior y está cortico, así que lo pueden escuchar. Hoy nos vamos a centrar a hablar del segundo paso para reprogramar nuestra mente y Margarita nos habla que en este paso, que ella lo llamó así, piensa en grande, ¿sí? Si de todas maneras nosotros vamos a pensar para hacer algo, ¿sí? Para llevar a cabo como un proyecto o algo así, vamos a pensar, ¿cierto? Vamos a quemar neuronas, como le digo yo. Entonces ella nos decía en la conferencia, si nosotros vamos a pensar, si de todas maneras vamos a pensar, pues hagámoslo en grande, ¿sí? Y esto se refiere a que a veces nosotros pensamos en, ay, sí, quiero poner un negocito, ay, sí, yo quiero una casita, ay, sí, ya se me creció la familia, quiero un carrito, ¿cierto? Entonces, como ese diminutivo, ¿sí? Como hablando siempre en pequeñito, pequeñito, pequeñito. Entonces, ella nos aconseja que no hablemos así, que no pensemos así mejor, que no pensemos en cositas pequeñas, sino en cosas grandes, súper grandes, ¿cierto? Entonces, quiero una casa así, asá, asá, con jardín, con tantas habitaciones. El carro de mis sueños es una camioneta, ta, 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 ¿sí? No pensemos en pequeñitos, o sea, pequeñitos, ¿sí? No nos quedemos cortos, es mejor así como soñar, como nos dicen muchas veces. Y aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a contar una historia que me pasó la semana anterior a la que estoy grabando el video. Y después de haber escuchado este video, como que me quedé analizando y pensando porque se me presentaron dos casos. Una amiga, yo tengo una amiga que su esposo, en consecuencia de toda esta locura que está pasando a nivel mundial, su esposo, el trabajo de su esposo, pues digamos que se quedó sin trabajo, ¿cierto? Entonces, pues él estaba pensando en que se iba a poner a hacer, que no sé qué, se tomó su tiempo para hacerlo, pero cuando lo hizo por lo alto, ¿sí? O sea, no puso un negocito chiquito para mirar a ver si de pronto funciona el negocio, ni nada de esas cosas. Entonces lo montó, pero lo montó bien montadito y gracias a Dios ese negocio le ha funcionado de maravilla y lleva muy poco tiempo, ¿sí? La semana pasada, la misma amiga que su esposo se había quedado sin trabajo, de la cual les estoy contando, me contaba la historia de otro amigo y que también quiere poner un negocio, pues porque la situación está difícil y que quiere mirar qué podía hacer. Pero la diferencia era que esta persona no lo está pensando mucho y está pensando en pequeñito, porque me decía que esta persona quería poner un negocito, estaba buscando un local chiquitico, chiquitico, chiquitico para poner su negocio. Y entonces ella me decía, Diana, pero yo no sé si es que mi esposo me acostumbró así, la forma de pensar de él, pero, y lo que dice es cierto, o sea, cuando se va a montar algo, se monta bien o no se monta, ¿sí? Y no hablar en chiquito, sino en algo grande que eso les va a producir, ¿sí? O sea, les va a generar esos ingresos y está súper bien montadito. Entonces, ya hablamos aquí en este paréntesis y vamos a seguir con lo que nos contaba Margarita. Entonces, ya sabemos que no debemos pensar en pequeño, sino en grande, en cosas grandes. Y también a veces en nuestro vocabulario, nuestra forma de expresarnos, y lo digo por mí, porque yo hablo mucho en diminutivo. Yo ya les he contado que yo no soy aquí perfecta, doña perfecta. Estoy en un proceso de aprendizaje, pero ya empecé.
sí, ya empecé y estoy pues tratando de cambiar todo esto que a veces como que viene en ese chip, viene programado aquí en esta cabecita con todas nuestras costumbres, en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces estoy cambiando. Entonces, yo tengo ese problema, ¿sí? Yo hablo en diminutivo. Y a veces cuando nosotros estamos hablando con otra persona, uno le aconseja o le dice, bueno, ¿y usted no ha pensado en poner un negocito? ¿Usted no ha pensado de pronto en comprar un carrito? Vea que ya la familia se le creció, ¿cierto? Entonces uno también está dándole ese consejo a la persona de que consiga cosas pequeñas, ¿sí? Entonces, pues también yo pienso que la idea es que también cambiemos nuestra forma de expresarnos, ¿sí? La forma de hablar. Entonces, seguimos aquí con nuestro tema que es piensa en grande, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros no buscamos la abundancia, ¿sí? Nosotros, eso es lo que pasa, o sea, a nosotros nos metieron en nuestra cabeza que o sea, que nuestra mente es pobre, ¿sí? Nuestra mente es pobre y entonces, no, eso es difícil conseguir tal cosa, no, es difícil conseguir tal otra, no, y ni siquiera lo intentamos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener una mentalidad de abundancia y no una mentalidad pobre, ¿sí? Entonces, yo sé que es difícil, es muy difícil porque yo lo vivo, yo también lo vivo, que es muy difícil cambiar el chip, pero no imposible. Y aquí Margarita nos hablaba acerca de unos ejemplos, nos daba un ejemplo de una persona que había comprado un Ferrari, ¿cierto? Y entonces llegó a un sitio, no recuerdo bien si fue a una gasolinera o algo así, había una persona, ¿cierto? Y esa persona le decía a la persona que había comprado el Ferrari, ¿por qué se compró ese carro? O sea, con lo que compró usted ese carro había podido alimentar a muchísimas familias, ¿cierto? Que lo necesitan. El señor que había comprado el Ferrari le contesta al señor que le había dicho esto, ¿cierto? Entonces él dice, sí, claro, cuando yo compré este carro ayudé a muchas personas. A la compañía que yo le compré este carro, pues con la plata que yo lo pagué, le pagaron a las personas que trabajan en esta compañía, ¿cierto? Cuando yo voy a una gasolinería o a una estación de servicios o a una bomba, le dice uno, yo también estoy pagando por ese combustible y las personas que trabajan ahí reciben el sueldo desde que cuando yo pago este combustible, ¿cierto? Y así sucesivamente se fue desarrollando un montón de cosas. Entonces yo creo que a veces nosotros, cuando vemos que una persona ha tenido éxito y que uno ve que está comprando sus cosas, que está comprando su super casa, su mega carro, ¿cierto? Último modelo de gama alta. Uno a veces, y lo digo porque yo también lo he vivido y a uno como que le queda una espinita y esta qué está haciendo. ¿Mm? ¿De dónde habrá sacado ese carro? ¿De dónde habrá sacado esa casa? Porque eso es como la sociedad en la que uno vive, ¿cierto? Entonces ella nos decía que no hiciéramos eso, que cuando uno viera una persona que tenía éxito, lo primero que debíamos hacer era felicitar a esa persona porque detrás de ese éxito, detrás de esa casa, detrás de ese carro, hay una persona con disciplina, ¿cierto? Con disciplina que se había dedicado a muchas horas a estudiar, a analizar, ¿cierto? Cómo hacer de pronto un negocio rentable y que fuera, que le diera dinero, ¿cierto? Entonces, que lo primero que había que hacer era preguntarle, bueno, si uno tiene un amigo, un vecino que se compró un carro de último modelo o que se compró una casa súper grandota, oiga, amigo, felicitaciones, súper linda su casa, maravillosa, no sé qué. Y lo segundo que había que preguntarle a esta persona es, amiga, amigo, cuénteme usted qué está haciendo para ver si yo también puedo hacerlo y tener mis cosas, ¿cierto? Entonces, lo primero, felicitar. Y lo segundo, preguntarle qué es lo que está haciendo, ¿cierto? O sea, por qué ha tenido éxito, cómo consiguió que llegara a su vida esa abundancia y que pudiera de pronto dar esos lujos. Ahora, eso de pronto, lo que yo le digo, uno muchas veces tiene ahí como cosas en ese cerebro que lo hacen pensar a uno mal. Digo yo mal, ¿no? Porque uno dice, antes yo pensaba así. ¿Quién sabe qué está haciendo, no?
¿Quién sabe qué está haciendo? Que eso, mire, eso saca plata y gasta y no sé qué y no sé cuánta. ¿Quién sabe qué está haciendo? Y no debería ser así. Vaya uno, pregúntele a la persona qué es lo que está haciendo para ver si uno también puede hacerlo. Obviamente, cosas buenas, ¿no? Cosas buenas y todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Entonces, ese es como el consejo que nos da Margarita Pasos y también nos habla de cuando nosotros tenemos cosas grandes, cuando nosotros hacemos que esa abundancia llegue a nuestras vidas, y esto también lo toqué en el video anterior, que el dinero no es malo. El dinero no es malo, sino que la sociedad, nuestras costumbres, la familia hacen o nos dicen que el dinero es malo, que las personas que consiguen dinero se vuelven malas, ¿cierto? Y no es así. Cuando uno tiene abundancia en su vida, uno puede ayudar. De pronto, si nosotros nos congregamos a una iglesia, nosotros podemos ayudar a esa iglesia, ¿cierto? Podemos donar a fundaciones, podemos donar a iniciativas, podemos ayudar a nuestras familias. Entonces, ¿quién no quiere abundancia? Porque yo hasta donde sé, yo creo que muchísimas personas comparten conmigo esta idea y es que nosotros todo el tiempo queremos ayudar, ¿cierto? Y uno dice, no, si yo tuviera, pues le daría. Si yo tuviera, donaría, ¿cierto? Pero como no tengo, entonces aquí hay algo que yo les voy a añadir y esto pues es parte mía, ¿sí? Resulta que uno, cuando tiene abundancia, uno puede ayudar, ¿cierto? Pero también aquí, cuando uno de pronto no tiene los medios económicos para dar una donación a una fundación o para darle de pronto a la iglesia donde nos congregamos, resulta que nosotros tampoco pues necesitamos tener dinero para hacerlo, o sea, para ayudar, ¿sí? Nosotros a veces tenemos amigos que están pasando por circunstancias muy difíciles y necesitan ser escuchados, ¿cierto? Entonces, dedíquele tiempo a esa persona. En estos momentos hay muchísimas personas que se deprimen, que están en sus casas, están deprimidas, están cansadas, están aburridas, o sea, están que ya no dan más. Y si uno de pronto tiene esa fortaleza o esa, sí, esa fortaleza emocional, mental, y uno puede decirle, amigo, tranquilo, cuénteme cómo está, qué ha pasado, qué ha hecho, cómo se siente, y si la persona le dice, no, estoy mal, no sé qué, hacerle un acompañamiento a la persona y seguir escuchándola y hablando con ella, ¿cierto? Entonces, con el dinero, con la parte económica, con la abundancia, podemos ayudar, digamos, en dinero, ¿cierto? Pero también, si no tenemos los medios para hacerlos, hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda. Entonces, podemos brindarle la mano a esas personas, ayudarlos que tanto lo necesitan en este momento. O también a veces que el amigo va a ser, por ejemplo, un... Ay, se me fue la paloma. Ay, cuando uno se cambia, un trasteo. Cuando uno se va de trasteo, entonces uno sabe cómo es de cansón un trasteo. Uno dice, amiga, no se preocupe, yo le ayudo a ir a arreglar las cosas para que se trastee. Y así hay muchísimas, muchísimas cosas más que no necesitamos de tener dinero para ayudar a los demás. Entonces, esa es la invitación del día de hoy. Ese era el segundo punto de los 5 pasos para reprogramar nuestra mente y convertirla en una máquina de hacer dinero, estos consejos, recuerden, yo los tomé de Margarita Pasos. Y esta última parte, pues es mía, que también me pareció muy importante añadirla en cuanto a que muchas veces no necesitamos o no esperemos a tener esa abundancia para ayudar al prójimo. Bueno, entonces eso era lo que les quería comentar y espero grabarles pronto el tercer paso que les tengo porque es súper maravilloso. Así que Dios los bendiga y un besito. Chao.